829. Por sobre la agenda absolutamente especulativa que estábamos poniendo con exposiciones también nutridas de conocimiento, pero especulaciones al fin y al cabo, la banca, nuestros bancos ecuatorianos, están por el contrario anunciando que van a traer dinero a la economía ecuatoriana. Entonces la gente se pondrá a pensar, no solamente a quién creer, pero cuáles son los renglones de confianza que tienen las instituciones financieras para optar más bien por el camino de otorgar liquidez a la economía ecuatoriana, con este peligro de que en cualquier momento se le ocurra con mano ajena dar los pasos que no pudo el actual gobierno, dar los pasos que no pudo realizarlos él. Esa sí es una especulación que tiene, ¿cómo le diría? Que tiene coherencia, que tiene una dirección, algo así como certera. No definitiva, no viene a ser una situación o un escenario que puede ocurrir, pero es una especulación para tiempos vísperas de una definición social democrática, eligiendo a un nuevo mandatario ecuatoriano. Que Dios nos bendiga y sea un acierto con cualquiera de los dos, que a la final sea un acierto para el país. La banca, a cuyo control y cuidado hemos entregado nuestros pequeños, medianos o grandes dineros que nos sirven para trabajar, nos sirven para apoyar al desarrollo nacional confiando en la intermediación bancaria y la banca ofreciendo réditos a los dueños de los capitales allí depositados, porque dirigen a aspectos productivos exitosos, porque desempeñan bien su trabajo de intermediación financiera, que saben escoger el destino de esos recursos, que saben seleccionar, que saben cuidar nuestro dinero. En esas estamos en vísperas de un comicio y lamentablemente no podemos evitar de decir que somos polarizados, somos una sociedad absolutamente polarizada. Y han hecho montones de esfuerzos para polarizarnos, incluso en nuestras familias, en nuestros escenarios de trabajo. Los dueños son ricos, los pobres son los trabajadores. Eso es lo que nos han metido como metodología para polarizarnos. Ricos y pobres, pobres y ricos. Y la gente está convencida de que un candidato va a favorecer a los pobres y el otro va a favorecer, por el hecho de ser banquero, a los ricos. Ahí está la cosa. El señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador nos alienta y nos honra con su presencia. La banca va a tener un rol fundamental en el cuidado de los dineros de la gente. La crisis del 99 nos dejó muchas lecciones. Y hoy, a través de estas figuras de dinero electrónico, etcétera, etcétera, de la ley de Gresham, que aludía un análisis del señor economista Marco Flores. Él decía que como que se teme, como que se sospecha en forma creciente el gobierno y las instituciones
instituciones públicas, los bancos privados, las empresas y las familias no están de acuerdo con el dinero electrónico, eso está comprobadísimo. Pero el gobierno se empeña porque es el mejor mecanismo o instrumento para desdolarizar la economía. Esto sí no podemos quitarle de la mesa, pues, señor presidente. ¿Qué piensan ustedes dentro de la banca? Aquí hablamos la verdad. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una hora tan precisa donde tienen que hablar quienes manejan nuestros pobres recursos o grandes recursos que sirven como alimento para la producción de los ecuatorianos. Tenga la bondad. Presidente, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias, agradeciéndole por la amable invitación, por venir a compartir con usted. Efectivamente, son momentos de incertidumbre económica, obviamente política. Estamos entrando ya en la recta final de la campaña. Y usted habrá visto, y sus colegas periodistas, Gonzalo, que la Asociación de Bancos, hemos tratado de mantenernos al margen de todos los temas políticos, de solo salir a hablar o a responder temas muy puntuales que tengan que ver puntualmente con la banca. Yo me acuerdo la última vez que estuve aquí con usted, hace un par de meses quizás, la última frase, y estaba justamente recordando, era: pidámosles a los actores políticos que no le inmiscuyan a la banca en el medio de la campaña, ¿no? Lo conversamos con usted, lo dijimos aquí en los micrófonos, y como era de esperar, le metieron a la banca en medio de la campaña, ¿sí? Y por eso nosotros también tratamos de ser muy prudentes, muy cautos, reflejando también lo que son los bancos. Los bancos no están en campaña, Gonzalo. Los bancos están haciendo lo que tienen que hacer. Haciendo lo suyo. Lo suyo, que es tratar de precautelar los depósitos de las personas y entregando créditos. Eso es lo que están tratando de hacer. Bajo mi gestión nos hemos profesionalizado, nos hemos vuelto más técnicos, nos hemos alejado del conflicto más político, y eso es lo que tratamos de hacer también en medio de esta campaña, que es muy dura, ¿no? Son los bancos muy competitivos en establecer eficiencia en el control de los dineros y en la orientación que los mismos deben tener para ganar en rentabilidad y confianza. Y eso es lo que han venido haciendo lucidamente, y hay que reconocerlo, señor presidente. Julio José Prado, presidente de los bancos ecuatorianos, aquí en la cadena Democracia. Mire, Gonzalo, si es que algo ha quedado claro en el último año, últimos 2 años al menos, es que la banca efectivamente ha amortiguado la crisis económica, ha amortiguado el shock que vino desde el punto de vista de que en dolarización la banca es el pilar central por donde pasan los capitales, por donde pasan las inversiones, por donde pasa el dinero de las personas. Con lo cual, si es que a la banca se le pone en peligro, si la banca tiene problemas de liquidez, de solvencia, etcétera, ahí sí corre peligro la dolarización, ¿no es cierto? Hay muchas otras crisis que pueden existir en ciertos sectores puntuales que son complicadas para los sectores, ¿no es cierto? Y hay que atenderlas, pero el sector inmobiliario, el sector automotor, el sector comercial, etcétera. Pero si es que llega a haber un problema puntual en la banca, eso se traduce inmediatamente al sistema económico, al sistema monetario, y volvemos a vivir problemas como los tuvimos en el pasado. La lectura de la superliquidez que ustedes están manejando señala confianza. No solo la liquidez, Gonzalo, la liquidez es una de los indicadores que nos permite ver que efectivamente la gente tiene confianza, que en lugar de que esa liquidez que se ha inyectado por parte del gobierno, tema que le quiero comentar después en un momento, ha pasado por las personas, por las empresas, pero las personas están depositando ese dinero en la banca, lo cual es una buena cosa. Pero además la banca, sobre todo en el año 2015, Gonzalo, yo me acuerdo de las primeras entrevistas que tuve cuando yo asumí en la asociación hace un poco más de un año, a inicios del año 2016, hablamos con usted y varios periodistas sobre el peligroso momento que vivía la economía ecuatoriana, con un decrecimiento de depósitos de 3.200 millones de dólares. Se puso complicada la cosa, y en ese entorno, si es que la banca no se volvía prudente, técnica, y por ejemplo comenzaba a controlar todos los temas relacionados con inversiones, con ajustar el balance, los activos y los pasivos, y hacía lo que podía haber sido un tema irresponsable, pues eso claramente podía haber salido de las manos. Sí. Ventajosamente, Gonzalo, lo digo incluso como técnico, como académico, he encontrado yo, ahora que estoy como presidente de la asociación, una banca muy profesional, dispuesta a hacer las cosas duras y fuertes que tiene que hacer para enfrentar los shocks económicos en forma adecuada. Por eso me refiero a que se ha amortiguado la crisis. ¿Qué busca demostrar la banca ecuatoriana el instante en que usted anuncia
que prueba de toda la confianza, la liquidez que predomina en el ambiente bancario. La liquidez, la confianza son los patrimonios más importantes para sentirnos seguros económicamente y seguros nuestros recursos en las instalaciones de ustedes. El asunto es, ¿qué buscan trayendo el dinero en una hora bastante compleja porque hay una puja ideológica de por medio? ¿Qué buscan demostrar los bancos a los políticos que quieren desmadrarse a título de que van a sacar 4 o 5 votos más que el otro? Mire, Gonzalo, la banca no es que está tratando de demostrar nada, sino que esta es una regulación que obliga a la banca a repatriar capitales. Y permítame explicar claramente qué significa esto. A finales de noviembre del año pasado entró en vigencia una nueva regulación que básicamente lo que hacía era cambiar el coeficiente de liquidez doméstica. Le pido ¿sí? perdón. Entonces, básicamente eso hace que cambie el coeficiente y obliga entonces a que ciertos bancos que quedan un poquito descuadrados, digamos, en su coeficiente de liquidez doméstica, tengan que traer capitales. ¿Cuánto fueron esos capitales? 560 millones de dólares que se calculaban hasta diciembre. Esto, Gonzalo, nosotros lo hemos comentado en varios medios, lo comentamos aquí, yo lo he calificado como una medida innecesaria, antitécnica y potencialmente peligrosa. ¿Por qué resulta peligrosa? Mire, vamos por partes. Primero, ¿por qué es innecesaria y antitécnica? Porque básicamente en este entorno en el cual estamos conversando con usted, y es cierto, hay una alta liquidez, hay bastante dinero circulando en la economía y bastante dinero en las cuentas bancarias, traer más dinero del exterior en un momento como este no hace sentido económico y técnico, porque ¿dónde va a ir a parar ese dinero? Va a parar o en las bóvedas de los bancos o va a terminar, por cómo está hecho el sistema monetario económico de Ecuador, va a terminar en el Banco Central. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos dicho que no tiene sentido traer más dinero ahora a la economía cuando el problema no es de falta de liquidez, no es de falta de préstamos, sino es falta de demanda de crédito, ¿no es cierto? Las empresas, las personas, todos estamos esperando a ver qué pasa en el entorno político y económico, cuál va a ser el nuevo equipo de gobierno y por lo tanto están esperando. Esa es la parte innecesaria y antitécnica que le llamamos. Y lo que usted me preguntaba. ¿Por qué entonces los periódicos le hacen lucir a través de un titular optimizante esto de que la banca trae capital, dicen? Bueno, ya depende de cómo cada periódico y cada rotativo lo tome en cuenta y cada periodista lo analice. Pero los periódicos lo que tratan es de demostrar de que debemos estar tranquilos. Sí, nosotros también lo decimos. Si la banca está tranquila y está trayendo recursos, que es capital, pues. Los recursos son capitales que vienen a procurar que no falte dinero en las manifestaciones económicas, especialmente de los emprendedores y de los sectores productivos. Eso está muy bien, pues. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Pero la señal no es procedente en momentos en que se habla de que por mano ajena el señor presidente el presidente actual, no Lenín Moreno, porque eso no nos ha declarado, y es más, ha esclarecido Lenín Moreno de que él tiene su propio criterio, qué sé yo. Pero como conocemos el liderazgo que ejercita el presidente Correa, dudamos de aquello, y entonces tenemos que tener marcada confianza en lo que hagan los bancos, en previsión a cualquier situación emergente. Allí, ¿qué nos puede usted comentar? Gonzalo, que es cierta la apreciación que tiene usted y que tiene buena parte de la ciudadanía y la prensa, que en condiciones normales que vengan capitales al país es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Que venga más dinero al Ecuador para poder prestarlo, reactivar la producción y demás, es lo óptimo. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que está pasando? Que hay bastante dinero en la economía, los bancos tienen un nivel de liquidez alto y lo que está pasando es que hay poco apetito por parte de las empresas, las personas por pedir créditos, con lo cual el dinero esta liquidez se está quedando en los bancos, en las bóvedas de los bancos o del Banco Central, digamos, que es a donde en realidad termina todo este tema. Entonces, ahí es donde viene la parte que yo le comento que puede llegar a ser peligrosa. ¿Por qué? Porque los bancos tienen dinero en el exterior y hoy por hoy tienen en la cuenta que se llama fondos disponibles en el exterior $1,000 millones.
¿Para qué está ese dinero afuera, Gonzalo? Y ahí está atado con el tema de por qué es peligroso. Los bancos tienen afuera dinero por varios motivos, en principal dos, que le voy a mencionar. El primero, para no poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, diversificar el riesgo. Si es que hay un shock económico en la economía interna, los bancos van afuera, traen ese dinero e inmediatamente con un clic, ¿no es cierto? A través de una transferencia internacional, lo traen inmediatamente. Y uno dice, bueno, pero hoy no tenemos una crisis económica, no, claro que tenemos. Estamos en un proceso que está menos malo que lo que estaba el año anterior, pero claramente es una inestabilidad económica y los bancos necesitan tener la flexibilidad suficiente como para buscar esa plata que está en el exterior y traerla si que hay problemas. Recuerde que le acabo de decir, Gonzalo, que el año pasado en el año 2015, hubo una caída de 3.200 millones de dólares en depósitos. ¿Qué hicieron los bancos? Fueron a esta cuenta que se llama fondos disponibles en el exterior, sacaron plata de ahí y la trajeron al país para poder estabilizar. Y por eso es que la banca amortiguó la crisis. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora el gobierno y el sector el Frente Económico? Está pidiendo traigan más capitales para ponerlo en la economía. Y uno dice, bueno, si pongo en la economía y va a terminar en el Banco Central, eso me genera una incertidumbre adicional con respecto a la política expansiva que ha tenido el Banco Central de prestarle plata al gobierno. ¿Y ahí qué van a hacer entonces? Bueno, nosotros tenemos obviamente que cumplir la ley, la regulación hay que cumplirla, se vence el día de hoy. Desde la asociación y desde varios bancos en forma individual hemos estado 4 meses pidiendo o que se derogue este tema o que se reforme la forma en la que está calculado este coeficiente de liquidez. Creemos que en el entorno político en el que estamos y mientras todo el mundo está pensando más bien en temas políticos, electorales y demás, la regulación no va a ser reformada y entonces los bancos lo que van a tener que ir haciendo es repatriar esos capitales. Ahora, no es el único colchón de liquidez que tiene la banca. Es decir, si bien va a caer esta cantidad de dinero que hay disponible. Muy poco tiempo hablábamos de 10,000 millones esos son los créditos que entrega la banca, digamos, la cantidad de dinero que la banca colocó el año pasado, solo en el segundo semestre que colocó. De una liquidez equivalente a 10,000 millones. Ya le entiendo. Sí, el total de liquidez que hay para cubrir, digamos, los depósitos. Las demandas de dinero. Mire, a ver, hay varios fondos de liquidez, ¿no es cierto? El uno es el que propiamente se llama el Fondo de Liquidez de la Banca, que es un fideicomiso que está creado con depósitos de las personas para estabilizar el sistema. Son 2.500 millones de dólares aproximadamente. Ese no se ha topado, está ahí. Si es que hace falta, se lo puede utilizar. Otro fondo de liquidez. ¿Para qué se pueden utilizar esos 2.500 millones? Para problemas de liquidez temporal de la banca. Entonces, por ejemplo, si es que mañana hay un banco en el cual hay una corrida bancaria, digamos, por alguna cosa que nadie quiere que suceda, pero si llega a pasar algún tema de estos, hay 2.500 millones para poder. Pero si hay una corrida, habrá una corrida general. Bueno, puede ser una corrida generada por rumores, si es que es un tema de un rumor puntual, entonces rápidamente los bancos movilizan dinero y lo ponen y no hay problema. Si es que es ya un tema más profundo, como una crisis, un shock, una cosa más grave creada incluso desde la parte política, ahí habrá que saber responder. Pero ventajosamente estamos lejos de ese escenario, Gonzalo. Más bien vemos que la banca está estable, estamos lejos de ese escenario. Entonces hay este fondo de liquidez, hay la plata depositada afuera, este dinero que le estoy diciendo, hay inversiones de los bancos también. Inversiones ya en papeles, en bonos, en otros países en el mundo, y hay lo que está en la caja de los bancos, que también eso obviamente es liquidez. Entonces, hay una buena cobertura, pero no nos parece adecuado traer ese dinero hoy por hoy, sobre todo por concepto, Gonzalo. Traer dinero hoy, que el problema no es de falta de liquidez, y ese dinero va a terminar en el Banco Central, nos parece que es más una medida política que una medida técnica. El señor presidente de la República, creo que internamente ha asumido la siguiente creencia. Es de buena fuente. Es de buena fuente lo que le voy a comentar a usted y al respetable auditorio. El señor presidente me decía, un buen compadre mío, me decía que el señor presidente va a reivindicar un potencial éxito de Lenín Moreno en el comicio del domingo, señalando de que el pueblo ecuatoriano está sumamente satisfecho con el modelo económico por él instaurado y que ha llegado el momento en su propia administración de dejar inaugurado algunos elementos que no se han podido concretar ante este aval o esta reconfirmación de confianza en su modelo económico. Entonces ellos quieren entrarle de lleno al dinero electrónico.
la situación y el escenario se presta para que él pueda disimular. Y después de disimular, digamos, una liquidez inexistente, o sea, sin respaldo, el dinero electrónico sea el disfraz de una calamidad con la que él se gradúe. Esto como máster en década de gobierno sería el campeón, digamos. Uh-huh. Sería un campeón histórico de un presidente que se ha mantenido 10 años en el poder, ¿es cierto? No recordamos desde 1830 que haya habido un gobernante de esa durabilidad para hacer. Y ha sido, claro, una decisión del pueblo ecuatoriano, ha sido respaldo del pueblo ecuatoriano. Que se ha equivocado o no, eso ya nos pone a discutir entre ecuatorianos. Y el mundo internacional también dirán, qué ricos. Bueno, ¿cómo nos dirán? No. El asunto, señor presidente de los bancos, de la Asociación de Bancos Privados, es que el señor presidente, al reivindicar eso, va a poner en plena vigencia para comenzar el dinero electrónico. ¿Están preparados ustedes para asimilar aquello? ¿O protestarían? ¿O convocarían a la gente? Y no es mejor decirle al señor presidente en este mismo instante, ¿usted no tendría ese derecho? No hay el pueblo ecuatoriano es que ha votado en favor de un candidato que no es de su propiedad, en primer lugar, que es parte de su partido, en segundo lugar, y que es un ecuatoriano más con derecho a ser presidente de la nación. Pero a él no le hemos dado ninguna... Peor a usted, que ya se va. Pero el presidente puede reivindicar como un éxito de su concepto político de gobernar este país y hacer lo que yo le vengo a manifestar a la ciudadanía. En el estudio de Marco Flores y de algunos economistas se oye con insistencia esta situación de poner en vigencia el dinero electrónico. ¿Qué es el dinero electrónico? Es el primer paso para desdolarizar la economía. ¿Estoy en lo cierto o estoy especulando, especialmente lo último, economista? Tenga la gentileza. Mire, Gonzalo, usted me ha oído a mí en forma particular durante casi todo el año anterior, desde prácticamente abril del año pasado hasta el mes de agosto, septiembre, hablar constantemente en estos micrófonos y demás sobre el proceso de dinero electrónico, lo que nosotros considerábamos que había que hacer, cuáles eran los elementos positivos desde el punto de vista del desarrollo, cuáles eran los elementos negativos, lo que nos preocupaba, etcétera, cómo pensábamos que debía darse el procedimiento y el programa de dinero electrónico en competencia, etcétera, en la banca privada y demás. Yo, lastimosamente, Gonzalo, y usted conoce, y la ciudadanía conoce de esto porque lo hemos hecho público, estamos en medio de un proceso de investigación, yo personalmente como presidente de la asociación y todos mis bancos asociados, por el tema de dinero electrónico, por parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que aduce, obviamente nosotros rechazamos esto, pero aduce que nosotros hemos tenido una conducta denigrante ante el dinero electrónico, y como el dinero electrónico es parte, digamos, de lo central, entonces hemos desprestigiado, y esto públicamente lo hemos interpuesto varias demandas legales, digamos, hemos tratado justamente de rechazar estas posturas, pero el proceso sigue, con lo cual yo, lastimosamente, y me encantaría en este entorno poder pronunciarme, pero yo no puedo pronunciarme y mis bancos tampoco pueden pronunciarse, los bancos miembros de la asociación no pueden pronunciarse, porque claramente entraríamos ya en un proceso que nos puede ser, ya ni siquiera de puja, sino que básicamente podemos ser incluso multados, ¿no? Por la superintendencia. Entonces, yo lo que le voy a decir, Gonzalo, sobre esto, y para no eludir la pregunta, pero tratar de irme por el margen, digamos, de lo que sí puedo conversar. Primero, sí es cierto, Gonzalo, que ha habido muchos rumores de lado y lado con respecto al dinero electrónico. El dinero electrónico es un tema que polariza a la ciudadanía, que claramente genera desconfianza de lado y lado, ¿no? Y se ha utilizado como un caballo de batalla para esta elección.
Yo le invito a toda la ciudadanía, en realidad, a no caer tanto en rumores de lado y lado. Esperemos a ver qué pasa la próxima semana. La banca, yo le voy a decir, no, yo personalmente, los bancos vamos a estar atentos a todo aquello que pueda generar inestabilidad. Escenarios que defiendan, en este caso, los dineros del pueblo, pues los dineros de la ciudadanía, ¿no? Sí, que hay cualquier elemento, no solo el dinero electrónico, sino cualquier tipo de política pública que vaya a poner en riesgo a los dineros de los depositantes, a la estabilidad de los bancos, a la estabilidad del sistema de dolarización, nosotros saldremos a anunciar, a rechazar y a pedir y sobre todo a proponer cosas, que es la forma en la que trabaja la asociación. Proponemos cosas y alternativas. Entonces, rechazamos cualquier tema que pueda generar inestabilidad y sobre todo proponemos cosas que generen confianza. Y entonces ahí, Gonzalo, usted me preguntaba al inicio también que cómo los bancos van a trabajar sobre fortalecer la dolarización, qué se puede hacer sobre este tema y demás. Y mire, yo creo que claramente a partir del día lunes, digamos, en el cual ya comiencen a formarse los nuevos equipos económicos, sea quien sea que gane, yo creo que el gran tema que hay que trabajar es fortalecer la dolarización. Y yo sé que todo el mundo habla sobre este tema, fortalecer, hacerle. Lo decimos, pero no sabemos cómo. Bueno, yo le digo cómo, Gonzalo. Una idea solamente. Podemos hablar mucho sobre dolarización puntualmente, pero yo le digo una. Si es que, como estoy diciendo, el pilar central de la dolarización son los bancos, el sistema bancario, el sistema financiero en general, la bolsa, las cooperativas, los bancos, etcétera. Entonces, lo que tenemos que lograr es acercar nuevamente a la banca, al concepto de la banca de desarrollo, hacia el gobierno, de tal forma que podamos tener un diálogo más fluido y, por ejemplo, ponernos de acuerdo en atraer capitales hacia la banca. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Muy puntualmente, podemos ir a Perú y a Colombia, en donde hay devaluaciones, ¿no es cierto? Y la gente está perdiendo su poder adquisitivo, y decirles, mire, señores peruanos y colombianos, en el Ecuador tenemos banca estable, una buena banca, una banca que ya no es la banca del año 99, es una banca técnica que confía a la ciudadanía y con buenos bancos. Vengan y depositen sus capitales acá. No solamente a las empresas, sino a las personas, al ciudadano común de Perú y Colombia, decirle, mira, aquí puedes tú depositar tu dinero. Imagínese solamente en estos 2 años que ha habido una devaluación del 60-40% en cada uno de esos países, lo que hubiésemos podido captar en divisas. Pero, Gonzalo, eso no se puede dar si es que constantemente le tenemos a los políticos diciéndonos: los bancos actúan mal, los banqueros son corruptos, la banca del 99, recordando el feriado bancario. Yo no digo que no hay que recordarlo, pero hay que recordar lo malo y culparles a los que hicieron ese feriado bancario del 99 y no a los bancos que sobrevivieron la crisis y no a la asociación de bancos que estamos tratando de crear un cambio positivo. El castigo ha sido generalizado, lamentablemente. Generalizado, todos en la misma bolsa, y eso lo que genera es, obviamente, que la gente desconfíe en los bancos y que a nivel internacional la gente diga, ¿para qué voy a poner yo mi plata en el Ecuador, en la banca del Ecuador? ¿Para qué voy a invertir en los bancos del Ecuador? Si es que, ¿no será que el presidente tiene razón? ¿No será que los políticos ecuatorianos tienen razón de que la banca está tan mal y que la banca actúa tan mal? Pues no es así, los ecuatorianos confían en la banca. Usted y yo tenemos la ciudadanía, la gente que nos escucha tiene sus ahorros ahí, ¿no es cierto? Y entonces hay que fortalecer eso. Y estamos tratando de salir adelante. Haciendo, en la asociación, por ejemplo, tenemos unos proyectos muy interesantes, Gonzalo, que algún rato me gustaría comentarle sobre temas de competitividad, una agenda de competitividad bancaria, una agenda de innovación bancaria. Vamos a ponerle a la banca del Ecuador al nivel, al menos, de los mejores sistemas bancarios de América Latina. Y tenemos ya una agenda y está reconociéndose eso en América Latina. Nosotros estamos liderando desde el Ecuador, por ejemplo. Podamos conversar. Sí, estamos liderando una estrategia de innovación bancaria en toda América Latina. Entonces, la banca no es la banca del 99, Gonzalo. Yo sí quisiera que usted se digne escuchar, al igual que los ejecutivos bancarios, una opinión entre ciudadana y técnica a la que le he invitado a protagonizar. Lo que piensa la gente es un gran sintonizador de inquietudes, producto de su experiencia en manejos públicos y privados. Me refiero al distinguido ciudadano, exgerente del Banco Central, economista de profesión, y también un académico. La experiencia de Rodrigo Espinosa en el siguiente comentario, en vivo y en directo. Buenos días, Rodrigo. Estamos con el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Julio José Prado. Buen día, Rodrigo. Muy buenos días, Gonzalo. Le agradezco muchísimo por esta llamada y mis saludos también al economista Prado. ¿Qué temores tiene usted? ¿Cómo?
¿Qué temores tiene usted? Mire, Gonzalo, si algo se ha demostrado en estos 10 años es que el gobierno del presidente Correa desconocen totalmente la teoría monetaria, porque han venido manejando con políticas monetarias y financieras totalmente absurdas en un sistema de dolarización. Y se ha concluido con que el Banco Central en este momento no tiene respaldo y se ha convertido en un banco chino, porque le ha concedido al Ecuador, al gobierno del Ecuador, más de 5.000 millones de dólares, adicional a unos 2.000 millones de dólares conseguidos con reservas monetarias a las instituciones financieras públicas. Entonces, esos 7.000 millones de dólares que han venido utilizando desde hace algún tiempo han generado que el Banco Central no tenga solidez, ninguna solidez para enfrentar algún problema financiero grave que se pueda presentar. Pero no solamente es eso, así como terminaron con la institucionalidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la institución que más ahorra en el país, lo han debilitado como todos conocen. Y adicionalmente, frente a esta desvalorización de la política monetaria y del Banco Central, hemos tenido también, y eso también hubiera querido escuchar, una relajación de la supervisión bancaria. Uno de los aspectos importantes de la supervisión es que los bancos, las instituciones financieras, provisionen en una manera adecuada frente a los préstamos que no son cubiertos, frente a la mora. Deben los bancos provisionar, y por lo general, en un país que se maneja bien la supervisión, la provisión supera a los créditos, a la cartera improductiva. En el caso del Ecuador, si usted mira las cifras de la Superintendencia de Bancos, va a encontrar que hay instituciones financieras que tienen provisiones que llegan a cantidades insignificantes frente a la cartera vencida. Entonces, enfrentamos desde el punto de vista oficial un serio problema de solidez. Adicionalmente, esta política última de traer la liquidez al país, ¿qué es lo que está generando? Ahondando más los problemas, porque uno de los puntos fuertes de una solidez del sistema financiero es la cantidad de recursos que la banca posee en el exterior. ¿Por qué eso les permite? Primero, hacer negocios con el exterior, hacer negocios que el país requiere de importaciones, de avales, de un sinnúmero de operaciones que la banca realiza con el exterior y requiere mantener recursos en el exterior para que le cuesten menos pague menos comisiones, paga menos por los servicios. Y adicionalmente le permite, como vivimos en periodos anteriores en la década de tener los 90, a buen recaudo, llamar simplemente con una llamada cuando tiene un retiro de depósitos. Usted al otro día tiene los recursos aquí. con un clic, como decía. ¿Cómo es posible que en este momento que hay un exceso, que no hay crédito, ha bajado el crédito porque la actividad económica ya por algunos trimestres viene decreciendo, no hay crédito, la gente hay expectativas negativas y la gente no quiere obtener financiamiento, que los bancos, a pesar de que los depósitos no están creciendo, los bancos tienen exceso de liquidez y encima les digan que tengan que traer los recursos del exterior para así incrementar sus riesgos. Es totalmente lo contrario. Lo que ya va a explicarnos el señor presidente de la asociación. Economista, lo que yo quería es que entre los dos le escuchen al señor presidente de la República cuando refería
el tema del Banco Central. Y decía el presidente Correa, resaltaba más bien dicho, señor presidente, las medidas económicas que se realizan desde el gobierno coordinando con el Banco Central del Ecuador y que ha permitido, decía él, manejar adecuadamente la liquidez y generar incentivos productivos para paliar la contingencia que el país tuvo en los 2 últimos años. ¿Esto es verdad? ¿Es mérito del gobierno? ¿Es mérito del Banco Central? Escuchemos al presidente. Gracias a que desde el 2008 ese Banco Central depende del gobierno, pudimos coordinar medidas, administrar flujos externos, manejar adecuadamente la liquidez e incluso generar incentivos productivos que nos permitieron superar las contingencias de los últimos 2 años, minimizando el impacto en la economía del país y en el pueblo ecuatoriano. También con la Constitución de 2008 se dio una reforma institucional importantísima. Y son las cosas que pasan desapercibidas y determinan el destino de un país. Además de acabar con la autonomía del Banco Central, se creó la cuenta única del Tesoro, es decir, la obligación de todas las instituciones públicas, tales como universidades, municipios, empresas públicas o ministerios. Casa de la Cultura, porque la Casa de la Cultura es financiada con fondos públicos. Todos los que reciben fondos públicos tienen que depositar en la cuenta única del Tesoro y mantenemos esa liquidez pues, en el sector público. Antes existían cerca de 2.000 cuentas del sector público y muchas de ellas en el sector privado, en los bancos comerciales. Ahora Flopec, Petroecuador, Casa de la Cultura, municipios, universidades públicas, y obviamente ministerios, tienen que mantener sus recursos en la cuenta única del Tesoro del Banco Central. Esto nos permite aumentar reservas y contar con la liquidez de nuestros propios depósitos, de nuestro propio dinero. Esta cuenta única del Tesoro en el Banco Central es parte de la mal llamada reserva monetaria. ¿Por qué mal llamada? Porque no sirve para respaldar una moneda nacional que no tenemos, sino que constituyen los depósitos del mismo sector público, más los encajes de los bancos privados en el Banco Central, el depósito del encaje de la banca privada en el Banco Central. ¿En qué está equivocado el presidente de la República? O tal vez cae sin querer, queriendo, en una falacia, digamos, conceptual. Con todo respeto, naturalmente, al presidente, pero le conocemos que él arregla y acomoda las cosas a su manera. No, Gonzalo, a ver, yo le puedo ¿Esto hacer es verídico? Yo le puedo hacer un comentario técnico y ahí es donde discrepamos en forma profunda con respecto al manejo de la política económica, de la política monetaria, de la política bancaria con el gobierno actual. Yo estuve hace una semana en reuniones en Bogotá con varios ministros de finanzas de la región y con varios presidentes de bancos centrales de la región. Y la pregunta que le hice a la ministra, al ministro de Economía, el ministro de Finanzas de Colombia y al presidente del Banco Central es, bueno, si ustedes tienen un Banco Central independiente, ¿cómo logran coordinar? Porque nosotros resulta que tenemos un Banco Central que depende del Ejecutivo por Constitución y quisiera saber cómo hacen ustedes. Y me dijo, mira, el tema básico que nos permite avanzar con estrategias que no sean políticas, con autonomía de mediano y largo plazo, es que el Banco Central sea independiente. Y todas las personas que estaban ahí, de Chile sobre todo, por ejemplo, de los bancos centrales de Centroamérica, de otros países de América Latina, de Perú, de Colombia, ratificaron esto, que es necesario, es indispensable. Otro país que respeta la autonomía del Banco Central es México. Por ejemplo, Chile es un claro ejemplo, Perú es un claro ejemplo, Colombia, que es este que le estoy poniendo, es un claro ejemplo. Entonces uno dice, bueno, si son independientes, ¿no pueden coordinar? No, claro que pueden coordinar, porque la idea es que trabajen conjuntamente los bancos centrales con los gobiernos, pero que no sea una política partidista de corto plazo, sino que sea una política de largo plazo. Aquí, entonces, ¿cuál es el abuso? A ver, mire, yo creo que el problema es aquí. Mire, el problema es que cuando se creó la dolarización, digamos, cuando entramos en la dolarización, nosotros le pusimos varios límites y candados a la dolarización, ¿no es cierto? Cuando se creó la ley de la dolarización, podemos llamarlo así, las leyes Troles y demás, en el año 2001, 2002, le dijimos al Banco Central varias cosas, pero básicamente le dijimos, Banco Central, usted no puede emitir dinero, porque en dolarización no se puede emitir, y como usted va a emitir esas moneditas, claro, esas moneditas pequeñitas que tenemos en el bolsillo de 50 centavos, usted tiene que tener respaldado siempre eso en plata. 80 millones de dólares tiene que tener
a la autoridad correspondiente en el dueño de la moneda. No, porque esa es moneda local, que usted si ve la moneda, no son sucres, no son dólares, son unas fichas, podemos llamarle, ¿no es cierto?, que son emitidas para poder hacer transacciones. Y como tiene eso, usted está emitiendo, tiene que respaldar esa moneda siempre. Primer elemento, no puede emitir. Segundo elemento, le dijimos, usted tiene que tener balance transparente, tiene que tener el tema de los 4 balances famosos, ¿no es cierto?, para saber dónde está respaldado el dinero que está en el Banco Central y qué respalda qué, básicamente. Y el tercer tema es que usted no le puede, bajo ninguna circunstancia, prestarle plata al gobierno. 3 elementos. No puede emitir, tener buenos balances transparentes y no le puede prestar plata al gobierno. Eso decía en las leyes del año 2001 y creo que son leyes buenas, son leyes fuertes que fortalecen la dolarización. Hoy por hoy no existen esas leyes y hemos pasado, digamos, a un caso en el cual todo está en la misma bolsa, no sabemos exactamente qué respalda qué en el Banco Central y, efectivamente, como dice Rodrigo, en eso coincido con él, en otras cosas no, pero básicamente el Banco Central ha ido expandiendo su balance para prestarle plata al gobierno y a las instituciones públicas, que suman 7.200 millones de dólares. ¿Sí? Un último comentario suyo, doctor Espinosa. Estoy contra el reloj como siempre. Mire, en realidad lo que yo manifiesto, este gobierno desconocido totalmente desde el punto de vista académico lo que es la política monetaria. No, es una vergüenza que un presidente de un banco central diga que los dólares en el banco central no son pecera y no hay que mantenerlos en una pecera. Los dólares Pero esa es una tesis del señor presidente. Los dólares en el Banco Central respaldan al sistema financiero, permiten hacer política monetaria, más aún cuando la supervisión se ha debilitado tanto. De eso hablaremos otro momento porque me parece que es un tema muy importante, ¿no? Con el cual en algunos aspectos no está de acuerdo el presidente de los bancos ecuatorianos, pero ya habrá oportunidad. Sí, Rodrigo, muchas gracias, pero termine su pensamiento. Bueno, lo que le digo es que lamentablemente se eliminaron los 4 balances para permitirle que el Banco Central se convierta en un banco chino, porque pensar que el Banco Central le haya entregado recursos al sector público por 7.000 millones de dólares, pero hay que pensar qué significa 7.000 millones, casi un 7% del PIB. Así es. ¿Y qué dice usted sobre esta crítica que elabora Rodrigo Espinosa? Permítame un ratito, Gonzalo, ¿se me permite? Sí, desde luego. Vea, imagine, cuando el señor presidente de la República fue a Bolivia a solicitar al presidente Evo Morales, que decía que le preste unos dineritos, que le preste unos cuantos dólares, el presidente de Bolivia le dijo, consultó con el Banco Central, el ministro de Finanzas también, y le dijo, vea, las reservas monetarias internacionales no son para prestar, estas son reservas monetarias internacionales. ¿Le planchó? que permite tener una economía sólida. Si el gobierno no hubiera utilizado al Banco Central como lo hubiera utilizado, el Banco Central tuviera unas reservas cerca de 12.000 millones de dólares. El riesgo país sería muchísimo más bajo y las condiciones de financiamiento del sector público y privado en el mercado internacional fueran mucho mejores que las que nosotros estamos viviendo ahora. Ok, Julio José Prado, lo último. Gracias, Gonzalo. Rodrigo, perdón, no te había saludado antes. Gusto volver a escucharte a los tiempos. Sí, efectivamente, yo creo que lo dejamos el tema puntual de entender los fundamentales del sistema bancario, la supervisión para quizás una próxima ocasión y con todo gusto les doy todas las cifras para entenderlo. Pero yo quisiera solamente puntualizar que yo estoy de acuerdo que la supervisión puede ser mucho mejor, puede ser mucho más eficiente, puede llevarnos a un nivel de competitividad, de eficiencia que es
es lo que quiere justamente la banca privada y no simplemente un tema de control por controlar, que es creo que uno de los problemas. ¿Qué faltaría hacer? Mire, yo solo para puntualizar y que no se quede la gente con esta idea de que los bancos no tienen una buena cobertura, en donde discrepo con Rodrigo, la cobertura, le doy el dato actualizado de cuánto es la cobertura de provisiones frente a la cartera improductiva. Es de 1.300. A ver, pero los dos conceptos tengan la bondad de explicarle a la ciudadanía. Provisiones es la cantidad de dinero que tienen que poner los bancos para cubrir los créditos que se vuelven malos, por decirlo de alguna forma. Entonces, provisiones, dinero que pone la banca para cubrir la cartera improductiva. Y por si es que se daña básicamente la cartera y la gente no puede pagar y demás. Entonces, dinero que está guardado, parqueado, por si acaso, digamos, ¿no? ¿Cuánto tienen los bancos actualmente en provisiones? El sistema bancario tiene 1.360 millones. ¿Y cuánto es suficiente? Depende de cuánto es la cartera improductiva, ¿no es cierto? Para ver la relación entre una y otra. Tiene que ser una cobertura amplia. Entonces tiene 1.360 millones y la improductiva, los malos créditos, son 720 millones. Entonces, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Es 1,6 veces más o menos. En algún punto del año pasado estuvo en 1,4 veces, pero nunca estuvo el sistema por abajo del 100%, por abajo de 1, digamos que sería el 100% que estamos mencionando. Con lo cual, la banca, además de esto, es una banca que tiene liquidez y tiene un coeficiente de liquidez hoy por hoy del 32% con respecto a todos los depósitos. Significa que es más alto que cualquier país, óigame bien, de América Latina. Y eso, Gonzalo, también lo hace la dolarización, es lo bueno. Hay un tema de técnica bancaria, de manejar bien los bancos, pero también la dolarización, como no hay prestamista de última instancia, nos fuerza al sistema bancario a decir, oye, todo lo que tú haces en términos de liquidez, de prudencia, de buen manejo bancario, lo haces tú porque no hay nadie que te va a ir a salvar. Y eso es una buena cosa, Gonzalo, que hay que mantener. Con lo cual yo termino simplemente con la reflexión, Gonzalo, es este proceso electoral, político, ha sido complicado, ha sido polarizado. La banca es un puntal básicamente de tranquilidad, no es un puntal de intranquilidad y de inestabilidad. Y hay que seguir logrando que la banca esté alejada de todo el enfrentamiento político o de campaña. Y eso es un rol que tenemos que cumplirlos todos y nosotros definitivamente vemos que el sistema bancario ha logrado en buena medida amortiguar el choque económico e impedir que esto se pase al sistema bancario y nos da tranquilidad para seguir trabajando en el futuro. Gracias. Ojalá nos podamos ver en días posteriores. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Voy a tener una conversación para ustedes para la orientación cabal de ustedes en vísperas del comicio más importante de estos últimos 20 años, diría yo, con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, y del señor licenciado don Fausto Camacho. Sí. El licenciado Fausto Camacho, sobre el tema de la Exispol. Sí. Perdón, me dicen que tiene mucha hinchada aquí en el sede, doctor Espinosa, y me han convencido para que le dé a usted la última oportunidad de esclarecer este tema. Pero lo vamos a tener acá en próximos días conjuntamente con Julio José. No sé, pero diga lo que tenga que aclarar finalmente, Rodrigo. No, yo estoy consciente que la banca cada vez es más solvente, que hay instituciones financieras que se manejan muy bien y cada vez eso es notorio, el mejoramiento, la innovación en la banca. Pero lo que yo sí quiero decir, que lo que está señalando el director es del total de la banca. Hay instituciones financieras y muchas instituciones financieras, sobre todo pequeñas, que no cubren con provisiones la cartera que tiene improductiva. O sea, hay algunos bancos que tienen exceso, sí, claro, los que se manejan correctamente. Pero hay otritos. ¿Ah? Hay otritos. Hay otritos, esos otritos es lo que me preocupa. Ya. Bueno, un buen día, Rodrigo, hasta vernos. Muchas gracias, señor presidente. Gonzalo, un gusto. Señoras y señores, entonces, dicen que
las investigaciones, más que las investigaciones, ¿no? La práctica de una especie de encuesta delicada que tiene que ser con las mejores técnicas el día domingo, tienen que ser exhibidas, puestas en conocimiento del Consejo Nacional Electoral. Todo el mundo dice es para convalidar, para calificar, para decir si están buenas porque nos hacen ganar, qué sé yo, pues no, hay un montón de especulaciones. Qué raro que se preocupe el Consejo Nacional Electoral de ejercitar y crear una disposición. Primero me indican a mí para autorizarles que publiquen. Señores, si no tienen ustedes que meterse en investigación prácticamente privada, en la que incluso la gente cree más que en las de ustedes. Así de simple, porque ustedes están parcializados. Son 5-0. ¿Con qué derecho ustedes están solicitando que les den parte primero a ustedes para calificar si es o no procedente, si la operación de investigación de intención de voto, ¿no es cierto? O de voto ya concretado, ¿no es cierto? Sea la verídica. ¿Qué les pasa? Eso es lo que vamos a analizar desde el lado técnico con Carlos Aguinaga y Fausto Camacho. El Consejo Nacional Electoral exige poner en su conocimiento datos de las exit poll. Qué lindos. Estamos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias.